Estemos de pie toda la congregación y que vayamos a Mateo, el Evangelio según Mateo 16, 24. Según Mateo 16, 24. Me dicen con un amén cuando cada uno de ustedes lo tenga. Mateo 16, 24. Gloria a Dios, aleluya, gracias al Señor. San Mateo 16, 24. Dice la palabra del Señor, San Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oremos. Gracias, Señor, en esta hora, Dios mío bendito, que podemos estar reunidos una vez más para hablar de su palabra. Señor, en esta hora sea usted teniendo el control, Dios mío, de nuestra mente y de nuestro corazón, y tomando el control, Dios mío, de mi vida en esta hora, Señor, que solo soy un instrumento en sus manos para que sea este mensaje llevado, Señor, a cada uno en esta hora y sea sustento y alimento para todo el que lo escuche. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Hemos estado hablando bastante acerca de la adoración y estamos bastante metidos en un año de siembra. Este es el propósito que hemos estado y que estamos desde que la iglesia fue inaugurada en este año. La meta es llegar, esa es la visión, que todo el que se agrega a la iglesia pueda llegar a la final carrera, a la final trompeta, y que todos podamos ser levantados. Esa es la visión en la iglesia. Pero en este año estamos en una visión que es de la siembra. La siembra, hay que sembrar para luego mirar el fruto, la cosecha y poder levantar. Y esto de la siembra continúa una y otra vez y una y otra vez. Y acerca de ello también hemos estado hablando acerca de la adoración del Señor. Hemos estado hablando acerca de las ofrendas que Dios recibe y qué ofrendas Dios no está dispuesto a recibir de nadie. Ni por todo el dinero que nosotros tengamos, ni por nosotros seamos aquellos que nos derramamos en el altar, pero si no es de acuerdo a los principios establecidos en la palabra, no se hace nada delante de Dios, porque Dios ya estableció de cómo nosotros debemos de venir hacia Él a la adoración. Entonces quiero yo en este tema que hemos estado acerca de la adoración mirando, donde nosotros debemos de entender y hemos aún mirado de qué manera Dios quiere que nosotros vengamos a Él en estudios pasados. Ahora vamos a mirar algo que también afecta y que va paralelo a la adoración, porque pensamos que este tema está separado de la adoración que nosotros presentamos al Señor, pero en realidad está consecuente, y es la idolatría. La idolatría es uno de los factores más que se opone al momento de adorar a Dios. Porque en este tiempo vamos a estar mirando acerca de todo esto, de todo lo que está pasando, acerca de los sacrificios y la adoración que se le entrega a Dios, de qué manera Dios lo quiere, como lo hemos estado mirando, pero por qué la idolatría entra y se opone siempre para que esa adoración sea perfecta a nuestro Dios. Y mire que si hay algo, y quiero decirle esto, mire, Dios estableció las leyes en el Sinaí y pactó los 10 mandamientos, y lo hizo así. Pero si hay algo que Dios es muy meticuloso y muy delicado, es acerca de la adoración. Mire, hermano, nosotros en la palabra podemos mirar muchas circunstancias y momentos donde el poder de Dios se manifestó, donde la misericordia de Dios se manifestó, donde la gracia de Dios se manifestó, donde la grandeza de Dios se manifestó para con su pueblo. Pero, hermanos, hay algo donde jamás deja pasar por alto, y es acerca de la adoración. Es dedicado el Señor con su alabanza, con su adoración, y es completamente celoso, que a la hora que alguien le ofrece una alabanza, Él está dispuesto a recibirla tal y como Él lo ha establecido en su palabra. Mire, hermano, no hay momentos donde Dios no se haya airado con su pueblo y se haya molestado en gran manera, si no es por el tipo de adoración que se ofrece hacia Él. Y esto nos compete a nosotros dentro de la iglesia. Ahora en esta etapa de nuestra vida donde estamos tratando de sembrar una adoración para el Señor.
No una adoración perfecta de parte de nosotros, pero sí una adoración digna de ser recibida por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Repito, no una adoración perfecta de parte de nosotros, pero sí una adoración que sea digna de ser recibida por Él. Hermanos, esto es muy serio. Cuando nosotros venimos a la iglesia, Dios no juega acerca de la adoración, porque no olvidemos ninguno de nosotros la razón por la cual fuimos libertados. Recuerden todos en el principio, cuando el pueblo había sido oprimido por Egipto. Egipto tipifica el pecado para muchos, si no lo saben, y tipifica el mundo hoy en la actualidad. Por eso es que el mundo no tiene nada que ver con nosotros, porque el mundo está bajo las tinieblas y nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas. Entonces, volviendo al tema acerca de la idolatría, recuerden que el pueblo del Señor fue sacado de Egipto para que le celebrase y le diese adoración a Dios en el desierto. Ese fue el motivo por el cual lo sacó de allí y se acordó del pacto de Abraham, pero el propósito es para que le alabase a Él, para que le adorase a Dios. Para eso fue sacado. Ahora, la iglesia, ¿cuál es el propósito? ¿Estar todos sentados para esperar ese día o adorar a Dios como Él lo merece? Ahora, hay un problema que afecta a toda iglesia en la actualidad y que no solamente afecta, porque ahora hablamos acerca de las iglesias universalmente, pero podemos hablar acerca del pueblo de Israel. Podemos hablar acerca de ellos. ¿Qué es lo que sucedió en medio del desierto y en medio cuando Dios los llamó? Fue la idolatría. Si hay algo que nunca recibió el Señor de parte de ellos, es una adoración mediocre, un corazón desconectado de Dios, una mente separada de Dios, un cuerpo apartado de Dios, porque ahora ya no se ofrecen sacrificios muertos, Romanos 12, sino vivos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional, para que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados y renovados por la palabra de Dios al momento de buscarle a Él. Hermano, no hay un hombre, no hay un salmista, no hay un adorador, no hay nadie que pueda cantar y tocar bonito si no entiende lo que canta. No hay nadie que pueda adorar a Dios si no entiende que fue salvado, si no entiende que estaba en un hospital agonizando, necesitando un trasplante de corazón, y alguien apareció y dijo: yo se lo voy a donar, y ahora tiene vida, y ahora busque ese donante, busque esa persona para darle gracias, y no está lejos de usted. Déjeme decirlo. Así es que uno de los problemas ha sido la idolatría. La idolatría es que nosotros tenemos un cierto esquema o idea acerca de la idolatría, y siempre cuando hablamos de idolatría luego pensamos en estatuas, luego pensamos en crucifijos, luego pensamos en asuntos de esto, pero la realidad es que hoy, presente en este tiempo actual, la idolatría trasciende más allá de una simple estatua, más allá de un simple lugar, más allá de una simple lugar escogido que nosotros pensemos que ahí está la gloria de Dios. Ahora la idolatría está precisamente arraigada en el hombre, y ese enemigo está con nosotros. Y esto es lo que nosotros debiéramos no ignorar y entender, porque la idolatría no solamente es algo que se antepone a Dios, a la adoración de Dios, y que tome el lugar de Dios, o que tome el momento o el espacio que le pertenece a Dios. No solamente es eso, sino es lo que nosotros tenemos por más valor al momento de que Dios nos quiere moldear. Es que mira, hermano, la situación es la siguiente con Dios. Dios quiere que vengamos en sus términos a darle una alabanza, no una alabanza mediocre, no una adoración mediocre, no un sacrificio que no me cueste, no una adoración que a mí no me dé ningún esfuerzo de nada. Dios no quiere nada de eso, y pensamos que Dios no puede recibir de ninguna manera. Y esta vez que Dios quiere todo de nosotros. Por eso
el que quiera venir en pos de mí, dice, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La idolatría está en nosotros, porque nosotros enteramente no queremos ceder, pero ni un solo espacio de lo que por naturaleza nos pertenece por derecho. Y digo por naturaleza porque Cristo, cuando vino a la tierra, se hizo como nosotros y rompió todo el esquema. Se despojó de lo que por naturaleza estaba en Él, de manera que se despojase y se negase a sí mismo y llegase a morir en la cruz por nuestros pecados. Y si hay un ejemplo tan grande que nosotros debemos de tomar, es Jesucristo. Pero se nos es difícil, porque todos queremos dar nuestra propia alabanza. Y no porque querramos brillar en medio de la alabanza, sino porque no nos queremos negar a nosotros mismos. Queremos nosotros venir a Dios y entregarle al Señor como nosotros queremos. Y, mire hermano, podríamos pasar desglosando parte por parte lo que Dios quiere, y podríamos mirar verso tras verso, precepto tras precepto, renglón tras renglón, y yo cansarlos a ustedes, porque entre muchos de los que estamos acá somos muchos que tenemos conocimiento de la palabra, pero ¿por qué es que necesitamos nosotros volver a repetir esto y volverlo a poner en nuestro corazón? Porque de esta manera nosotros tenemos segura la salvación. Por eso la palabra va una y otra vez, hasta que nosotros podamos llegar al entendimiento perfecto que Dios quiere de ese varón que le adore. Así es que la adoración no está solamente en venir y sentarnos, sino en entender primeramente que Cristo se despojó de lo que Él era. Y lo primero que yo debo de hacer es despojarme de lo que yo soy. Y es lo primero que yo no quiero. Hermano, yo no me quiero postrar acá porque mi orgullo es grande. No quiero hincarme o arrodillarme porque mi orgullo es grande. Y mucho menos que alguien me mire derramar una lágrima. Hablo al principio. Sé que hay muchos hermanos que no es el caso. Sé que hay hermanos que son sensibles y sienten la presencia del Señor. Pero la pregunta es, ¿me sirvo? ¿Le sirvo a Dios o me sirvo a mí mismo? Pongamos cuidado en esto, hermano. Esta es una de las preguntas bien importantes. ¿Te sirves a Dios o te sirves a ti mismo? Busca llenarte tú sin servirle a Dios, sin importarte lo que está al contorno, porque si es eso, quiero decirte que no es la adoración correcta que Dios busca, porque no te sirves a ti mismo, sino le sirves a Dios. Y Dios se agrada de mirar una adoración conjunto. Hermanos, amada iglesia del Señor, el motivo por el cual nosotros estamos aquí es porque nosotros formamos un cuerpo en Cristo bien coordinado por el Espíritu Santo, pero a la misma vez nosotros mostramos ante los ángeles la multiforme sabiduría de Dios, porque los ángeles saben que cada uno de nosotros viene de diferente etnia, de diferente cultura, cada uno viene de diferentes gustos, pero a la hora de adorar al Señor, los ángeles se asombran de mirar que los mismos cantan las mismas alabanzas, el mismo tono, al mismo ritmo y el mismo adorar. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento se olvida del ritmo y se acuerda de qué, del contenido de la alabanza que está estremeciendo mi alma. Y cuando eso estremece mi alma, hay gratitud hacia Dios. Pero para eso debemos de negarnos a nosotros mismos. No debemos de idolatrarnos a nosotros mismos. Porque cuando Dios quiere obrar en nosotros, ¿por qué es tan difícil? Porque me quiero mucho a mí mismo. Porque yo no puedo recibir nada a la hora de querer adorar al Señor, porque me amo mucho a mí mismo. Y porque cuando Dios me quiere, y vamos a mirarlo, porque mire hermano, no estoy hablando, y quiero que usted vea, porque estamos mirando paso por paso acerca de la palabra de Dios, porque vamos a seguir mirando y se va a dar cuenta que esto no es un problema que lo estamos mirando localmente, es un problema que ha venido desde el principio, la idolatría. Y ese amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos
donde nosotros mismos no queremos negarnos a nosotros mismos, queremos permanecer como nosotros somos, y Dios siempre quiere esa alabanza sencilla y humilde que viene del corazón. Así que cualquier cosa en la que yo confío, note, confianza. Todo el mundo quiere tener esa confianza, y por lo general quieren confiar en sí mismos, porque es raro el que confíe en alguien más. Aunque le diga, mire esto, no confíe. Pero Dios quiere que nosotros completamente nos rindamos y depositemos la confianza en Dios al momento de venir a su casa y de adorarle, de presentar la adoración a Él. Así es que antes de confiar en nosotros mismos hay que confiar en Dios. Si nosotros confiamos en Dios y no confiamos en nuestras habilidades, entonces no nos vamos a preocupar por las circunstancias ni de lo que esté pasando a nuestro alrededor, porque nuestra confianza estará en Dios completamente. Hemos escuchado testimonios a lo largo de toda esta pandemia, pero también hemos escuchado y hemos visto la mano de Dios, cómo nos ha cuidado, y seguimos viendo la mano del Señor. Los que estamos aquí, aún hermanos que no han podido estar por situaciones de su trabajo, pero lo que quiere el Señor es que nos podamos negar a nosotros mismos. Es el primer requisito, es que si queremos desechar toda clase de idolatría, neguémonos a nosotros mismos. Porque hay un problema grande en el hombre, y es el orgullo, es la altivez, y es que por naturaleza es egocéntrico. Siempre quiere que todas las cosas estén en torno a su alrededor y que giren en torno de su alrededor, y cuando las cosas no giran al torno de su alrededor, no puede caminar. Nos volvemos inútiles, porque si no es como ellos quieren, no se hace. Entonces el pueblo del Señor se entendió que Dios quería ofrecerles a ellos una mejor manera de vivir la vida. Mire, 1 Corintios, pero no vamos a mirar eso. Mire, quiero que analicemos el carácter de alguien que fracasó. Y vamos a mirar el carácter de él y por qué fracasó. Porque vamos a mirar el problema en el que nosotros podemos caer antes que venga la caída. Viene el orgullo, viene la altivez. Pero antes de pasar, vaya tomando su Biblia y váyase a 1 Samuel 15:23. Una vez más, yo, lo que ustedes llegan, les leo una vez esto que dice, porque es importante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego le agrega al 25 que dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Hay que morir al viejo hombre, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero como el negarnos a nosotros mismos no es el caso, y la idolatría tiene que ver tremendamente porque de nosotros mismos, porque a veces nosotros no queremos hacer, y tiene que ver con la obediencia y el pecado. Así que estamos ahí en 1 Samuel 15:23, ¿verdad? Miren lo que dice esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y para que tenga el contexto de esto, Él quería ofrecerle. ¿Sabe qué estaba haciendo Él? Ofreciendo sacrificios, ofreciendo holocaustos estaba. Pero de holocaustos que ni siquiera le habían costado nada a Él, porque era el botín que habían levantado, y Dios le había dado una orden a Él, le había dicho que se deshaciera de ese rey, y lo mantuvo con vida. Pero nótese esto: primero entra la desobediencia, porque no quiere negarte a sí mismo, sino quiere hacer como Él quiere, porque cree que eso es mejor, y nos adelantamos a lo que Dios hace, y estamos fuera del cronómetro de Dios, estamos fuera de la cronología de Dios, y a la hora de ofrecer un sacrificio y una alabanza, estamos fuera de tiempo. Y cuando Dios quiere recibirla, Él está pero así para bendecirnos, nosotros estamos que ni entendemos que Dios está derramando su alma, su corazón para recibirla, y nosotros
Porque como no la recibió cuando nosotros dimos todo, entonces ahora nos detenemos. Detenemos la alabanza y Dios está así, hermanos, así, para derramar su gloria y bendecirnos en gran manera. Y nosotros nos detenemos. Porque no fue en nuestro cronómetro ni en nuestro tiempo esa adoración. Él estaba fuera del tiempo de Dios y ofreciendo sacrificios que Dios no se los había demandado. Y cuando Dios lo demandó, Él no supo qué hacer. Y se justificó a sí mismo. ¿Y por qué le dice el Señor? ¿Y por qué hablamos acerca de que no nos queremos negar a sí mismos? Es que nosotros nos idolatramos a nosotros mismos, hermanos. Mire, hace un poco tenía una charla con uno de mis hermanos. Y note, hermano, yo veo madres que son protectoras, pero madres que son sobreprotectoras se vuelven idólatras de sus hijos porque no los pueden tocar. ¿Y qué pasa cuando a un hijo no se le puede tocar y no se le puede corregir? Dios mío, después ¿qué sucede? No, porque no me pueden decir a mi hijo, no, porque mi hijo. Mi hermano, quiero que le diga algo. Los hijos actúan de esta manera. Delante de nosotros, ellos se comportan a la altura. Y cuando no están delante de nosotros, créanme, son otros. Así son ellos. Así es que no me sorprendo cuando alguien de repente se acerca a mí y me dice: mire, su hijo esto. No me voy a enojar. Oh, no, mi hijo, ¿cómo? Es que es mi hijo. Mire, no me diga nada malo de él porque él es mi hijo. Yo lo corrijo. No, está bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Eso es idolatrar. Voy a decir por qué. Mire, vamos por parte, porque yo no quiero herir susceptibilidades entre nadie, pero sí quiero que mire la palabra. Nótese que los hijos son herencia de Jehová. Y no solamente dice eso, sino que es cosa de estima del fruto del vientre de su madre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos por haber en la juventud. Bienaventurado el varón que confía en quién y que los depositó en las manos de quién. ¿Soy yo el valiente? No, ellos son una flecha en el valiente. Dios sabe a la hora y en el momento que ellos están preparados para enfrentar el mundo y que le hace así. Y mi hijo está listo para estar preparado y que no se mezcle con el mundo, sino sea luz en medio de las tinieblas. Pero nos adulamos tanto que no le podemos decir nada y que no podemos corregirlo en la casa del Señor. Hermanos, quiero decirles que eso se llama idolatría. Porque yo quiero decirles, no estamos mirando, nuestros hijos no son de nosotros, son prestados, son herencia de Jehová. Los hijos son prestados, hermano, y cuando el Señor dice yo me lo llevo, se lo lleva. ¿Y quién puede detener eso? Son de Él. Pero sí somos responsables de educarlos, de enseñarlos y de instruirlos por el buen camino, para que ellos sean de gran valor en la obra del Señor. Así es que una vez más tomamos el tema de la adoración, pero ahora estamos en medio de la idolatría y tenemos que especificar, porque si hay alguien que en verdad somos nosotros mismos, hermanos, y tenemos que morir a nosotros mismos. Saúl, él desobedeció porque le pareció mejor seguir el ¿qué? El pueblo. Mi hermano, a él le parecía mejor, y esto va con los ministros y esto va con los pastores, a él le pareció mejor tener a favor todo el pueblo. Pero es que nosotros no somos una iglesia democrática, sino una iglesia teocrática. Dios gobierna. Así es que no se hace lo que el pueblo quiere, sino lo que Dios quiere para su pueblo. Esa es la diferencia. Así es que nadie puede comprar al ministro, ni ningún ministro se puede vender, porque el ministro que se vende ha prostituido su ministerio. Y el que pretende comprar la llenura del Espíritu Santo también ha acarreado para sí condenación, porque esto no se compra con dinero. Perece tú y tu dinero, le dijo Pablo a aquel que quería comprarle un poquito de eso que nosotros tenemos. Mire, hermano, usted me va siguiendo cómo íbamos esto acerca de esta adoración, y hemos estado mirando mucho acerca de esto, pero teníamos que llegar a este momento.
donde Dios tenía que enfrentarnos a todos nosotros. Nótese que no solo estoy yendo de allá, sino estoy partiendo de aquí, porque ya vamos a mirar los pastores, hermano, que prostituyen su ministerio. ¿Sabe por qué? Porque quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Dios no va a bajar a la tierra a hablarle. Dios tiene un juicio determinado para que Él establezca lo que Él puso en el corazón de cada uno de nosotros por naturaleza. Es eternidad. Todos nosotros queremos ser eternos, nadie se quiere escapar. Pero seguimos mirando acerca de esto. Entonces viene nosotros, y como nosotros nos amamos a nosotros mismos y no nos queremos negar al momento de traer una adoración, queremos que Dios reciba la adoración en el tiempo que nosotros lo hacemos. Es decir, yo venía con mi corazón para adorar y estuve, pero es que y no sentí nada, y entonces me voy molesto. Y mi hermano, no lo digo literalmente. Usted escudriñase a sí mismo. Si alguna vez ha salido y dice yo no sentí nada, es que allí no había nada. Usted escudriñese a sí mismo. ¿Por qué? Porque no estaba el que usted quería. No recibí la palabra porque no predicó el que yo quería. Y no se da cuenta que aún en el más pequeño Dios está hablando. Ha habido veces que mi alma se está derramando y yo escucho y estoy viendo que Dios nos está hablando. Y en el más pequeño, y no necesita tener un gran conocimiento para que Dios nos hable, pero yo estoy hablando acerca de esa idolatría que está en nosotros mismos, porque por naturaleza no nos queremos negar a nosotros mismos. Cada vez que Dios quiere enfrentarnos, queremos buscar atajos. Cada vez que Dios nos quiere pasar en una prueba, no queremos. Y empezamos y Dios ya dijo, camina porque por ahí vas a pasar. No voy a pasar y no quiero, camina porque ahí. Y al final del día allí tengo que pasar. Al final del día tuve que pasar ese trago amargo. No lo quería, pero tuve que. Entonces es mejor más pronto comenzar que terminar ahogado en mi propio pensamiento, pensando que mi obstinación será así porque Dios no debe de ser así, porque Dios es fiel. Y es cierto, Dios no puede negarse a sí mismo, pero no quiere decir que detendría el castigo. Hablábamos, recuérdense, de una voluntad de Dios y de la voluntad permisiva, es decir, nuestra obstinación dejó que pasase. ¿Usted cree que no sabía lo que iba a hacer Saúl al respecto con ese sacrificio? Claro que sí, pero ya estaba en su corazón de desacatar la orden de Dios. Así es que, ¿qué es lo que dice en el 23? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Adivinamos. Pensamos y divagamos en nuestro pensamiento. La rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es que debe de ser como yo digo, porque si no, y eso no debe de ser así, hermano. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, seguimos hablando acerca de esto porque el pueblo del Señor también tuvo muchos problemas. Hemos hablado, lo hemos traído a un tiempo y un espacio ahora en la actualidad de nuestra vida, que vivimos con el idólatra de idólatras. Y pensamos que una cruz o algo puede representarlo, lo represento yo porque no me quiero negar a mí mismo, yo porque siempre quiero hacer las cosas como yo pienso que parece que están bien, y no como la palabra del Señor me lo quiere enseñar. Así es que el pueblo de Israel hizo lo mismo. El pueblo de Israel actuó de la misma manera, llevando sacrificios que Dios no le pidió. Y encima de ello, y esto, mire, yo rara vez yo predico acerca del diezmo, pero me gusta dar ese testimonio, porque si había alguien que tenía problemas con el diezmo, y ustedes saben que aquí nadie recibe un salario, valga la redundancia, porque estamos esperando cada vez más que siga creciendo en un determinado momento, porque el obrero es digno de su salario. Dios hará las cosas en el orden perfecto que Él quiere hacerlo. Pero nótese lo que hacía el pueblo. Termina como la palabra del Señor en Malaquías. El pueblo quería recibir de Dios, querían llenura, querían su presencia, querían sentir cuando ellos ofrecían el sacrificio, cuando ellos cantaban, ellos querían que Dios se agradara de su alabanza. Y usted sabe cómo termina Malaquías acerca de ello. Mire, el Señor en Malaquías les dice, en el primer capítulo al pueblo, les dice estas palabras. En el verso 6 del capítulo 1 les dice: el hijo honra al padre
y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Permítame, le está hablando a un pueblo que tenían el efod, tenían todo para presentarle el sacrificio al Señor, y el Señor les está reclamando: si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Y vienen los reclamos, hermano, y vienen las quejas contra Dios. Luego le sigue diciendo: ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Y sigue diciéndoles el Señor el reclamo: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Miren, ¿sabe, hermano? Que nosotros a veces, nuestro corazón está tan dañado, hermano, que no podemos bendecir al Señor. Y nosotros pensamos que Dios recibe esa alabanza. Y me alabo a mí mismo. Mira, hermano, hemos hablado a lo largo de todas estas enseñanzas de una limpia conciencia. Y hemos hablado al respecto de que si alguien tiene una limpia conciencia delante de Dios, no importa, hermano, lo que puedan decir de usted o el concepto que quieran tener de usted, pero si su conciencia está limpia delante de Dios, en su momento el mismo Espíritu hablará por usted y presentará la defensa como lo hizo con Pablo. Habíamos hablado de Pablo que se iba a presentar ante el concilio, y aquel hombre que le dice que por poco lo persuadía acerca de todo lo que le estaba diciendo, porque Pablo tenía tan cuerdo todo lo que él estaba presentando, porque el mismo Espíritu le daba que hablase, porque había sido acusado de cuantas cosas acerca de esa secta de los nazarenos. Una limpia conciencia el hombre pudo presentar, pero el que tiene una conciencia mala delante de Dios y no se arrepiente, acarrea más y más y más y más, porque en su propia astucia quiere torcerlo, porque lo quiere así, porque así lo desea, y Dios lo deja, como lo hizo con el pueblo de Israel. Yo me desatendí de ellos. Hebreos 8 habla acerca del pacto, porque si aquel pacto hubiera sido perfecto, yo jamás me hubiese desatendido de ellos, pues ahora hace un nuevo pacto para que donde Él esté, nosotros estemos, y seremos nosotros por pueblo y Él no sea nosotros por Dios. Hebreos 8. Y nadie tendrá necesidad de enseñar al prójimo, porque yo mismo estaré en él, el Espíritu Santo, el cual nos da el discernimiento para saber quién es y quién no es, quién es un falso y quién es un verdadero, quién es un adorador en espíritu y en verdad, y quién es nada más lágrimas de cocodrilo. ¿Y sabe por qué ese famoso dicho de los cocodrilos? Yo no lo sabía, pero es tan viejo el dicho ese. ¿Y sabe de dónde viene? Yo creo que algunos han de saberlo, ¿no? Bueno, pues déjese lo digo, ¿por qué es tan famoso ese dicho del cocodrilo? El cocodrilo es tan tremendo, hermano, que cuando agarra su presa, abre su boca al tal grado para poder comerla, que cuando está tratando de morderla y digerirla, hasta llora, porque abre tanto la boca que hasta las lágrimas se le salen porque se lo está comiendo. Por eso le llaman lágrimas de cocodrilo. Se está comiendo a su presa y hasta llora cuando lo está haciendo, pero no llora de dolor por comérsela, sino porque ha abierto tanto la boca que hasta las lágrimas se le salen. ¿Sabían eso? De ahí viene el famoso dicho, lágrimas de cocodrilo. El cocodrilo tremendo abre tanto la boca que cuando se la está comiendo hasta llora. Cualquiera podría pensar que llora con dolor, ¿verdad?, de comerse su presa, pero es que abarcó demasiado. Bueno, vamos a continuar. Así es que la adoración que Dios busca en nosotros es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y sigamos, hermanos. Ahora, este reclamo viene desde hace mucho tiempo con el pueblo de Israel, aún cuando estaba en el desierto, hermanos. ¿Podrá darnos a comer carne? Dice la Biblia que no habían puesto la boca a su carne, y aún todavía está escrito en Corintios, cuando dice que hizo caer los más robustos. Y dice que cuando caían y cuando el Señor los destruía, entonces eran solícitos conmigo, entonces me buscaban. Así es que el pueblo termina
contendiendo con el Dios Todopoderoso. ¿Qué le parece a usted? Y les dice el Señor en Malaquías 8: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y pensaban, mire, note aquel que, y lo he hablado en muchas ocasiones y lo quiero comparar con el diezmo, porque el diezmo para muchas personas es una controversia y un problema, tal y como lo era para aquellos que no conocíamos del Señor. Porque ¿cómo es posible que alguien quiera tomar de lo que es mío? Y era un tropiezo. Entonces tenemos un problema, que Dios estableció el diezmo ahora para que nosotros nos recordemos de dónde viene la provisión, no para que nosotros le demos, porque ahí viene la controversia. ¿Necesitará Dios algo del hombre? Y si Dios necesita algo, ¿se lo pediría a nosotros? ¿Cree usted que Dios no tiene la capacidad para proveerse por sí mismo lo que Él desee y lo que Él anhele? No lo pediría a ninguno de nosotros, y la misma palabra nos enseña al respecto. Entonces nosotros tendemos a tener problema con el diezmo, que de cada 10 centavos, 1 centavo es para el Señor. ¿Y el centavo para qué es? Para demostrar que los 9 centavos Dios me los entregó a mí. Pero hablando de centavos es insignificante. ¿Cómo que no le voy a dar 9 centavos? 1 centavo al Señor, me voy a quedar con los 9. Pero ahora váyase a una ganancia muy grande, váyase que ganó unos $5,000 y saque el diezmo. Y yo estoy seguro que usted agarra el diezmo y suelta el resto. Y ese es el problema que tiene el hombre cuando no comprende la realidad de esto, que Dios no necesita nada. Bueno, el pueblo estaba ofreciendo los sacrificios, la adoración y agregándoselo como ellos querían y no como Dios lo había establecido. Y mira entonces lo que le dice: ofreces el animal cojo, el enfermo. No es malo presentarlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué está pasando en la actualidad con las iglesias? Hermano, vuestras vestiduras están manchadas. Y el Señor lo mismo le dijo al pueblo de Israel: ¿quién demanda de ustedes estos sacrificios? Yo cansado estoy de esta gordura, cansado y hastiado estoy de ello. ¿Quién demanda esto de vosotros? Nosotros queremos ver la gloria del Señor. ¿Y cómo estamos nosotros? Nos hemos negado nosotros mismos. Mire que cuando nosotros nos estamos enfrentando en un estudio de estos, es porque nosotros necesitamos entender la adoración que Dios recibe y entender que si hay alguien que es idólatra, somos nosotros mismos. Nos amamos demasiado para querernos negar. Mira, hermano, basta con que alguien le haya ofendido y haya sido una ofensa legítima, correcta y legal, de tal manera que usted tiene la prueba aquí y dice: no fue justo. De alguna manera usted se apartará y hará misericordia y dejará su justicia a un lado. No, es que aquí lo tengo, hoy sí, lo tengo ya. Cayó, se la preparé y lo tengo listo aquí. Mire, hermano, Dios pide antes que hagamos sacrificio, que hagamos misericordia, antes que cualquier sacrificio. Porque en ese momento nos negamos a nosotros mismos. Me niego yo a lo que por derecho sí, y hago misericordia y no lo traigo a la luz, sino lo dejo en las manos de Dios. Porque no estoy yo amándome a mí mismo, sino amo al Señor. Y no es mejor ese sacrificio que cualquier animal muerto que le pueda presentar al Señor, porque esos son sacrificios muertos, los cuales Dios no los va a recibir. Así es que dice: yo no tengo complacencia, le dice en el 10 el Señor, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni vuestra mano aceptará ofrenda. Y ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Así es que siguen contendiendo con el Señor. Y luego les dice lo que hablamos acerca del diezmo, donde le dice: robará el hombre a Dios, y siguen hablando y contendiendo acerca de esto. Pero miren el 13 lo que les dice el Señor después de haber tenido esa conversación con ellos, para ir un poco más rápido. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha
que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Habían puesto el corazón en el mundo y habían desechado la bendición que Dios les daba, porque estaban viendo antes bien la prosperidad de los impíos y se habían olvidado del Dios que había sacado a sus padres del desierto y que les había dado la prosperidad, y del Dios que les iba a dar la vida eterna. Así es que habían visto la prosperidad del mundo y la habían comparado con estar en la casa del Señor. ¿De qué vale que vaya a la iglesia? ¿De qué vale que siga esto? ¿Para qué sigo más? Si allá solo hay un montón de hipócritas. Y allá en el mundo hay un montón de sanos, ¿verdad? Por eso me voy para el mundo. Entonces les dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensen en su nombre, y será para mí especial tesoro. Les dice el Señor: ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis. Aquí quería llegar. Entonces os volveréis y discerniréis la ofrenda entre el justo y el malo. O sea que hay ofrendas que los malos también ofrecen, ¿verdad? ¿Y a quiénes se las ofrecen? ¿Sabe por qué? Se las ofrecen a sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque quieren hallar contentamiento. Les voy a poner un ejemplo. Mira el que tiene mucho dinero. Mira el famoso, que es un artista de renombre y famoso. Ese hombre tiene tanto dinero y ha hecho tanto, pero hay un vacío. Pero él quiere hacer algo caritativo porque quiere sentirse que bueno, que es un buen samaritano, y quiere sentir paz en él. Y entonces abren clubes de beneficencia donde ayudan a algunos para el cáncer, a otros para lo otro, porque de alguna manera quieren sentir que son bondadosos y que ofrecen algo, porque quieren sentir paz y no la pueden sentir, hermano, porque quieren ofrecer a alguien algo de lo que tienen para que digan: miren, yo soy bueno. Y creen que se pueden ganar el cielo o el favor de Dios haciendo eso. ¿Se agradará a Dios de eso? El rico y el pobre se encuentran, a ambos los creó Dios. Si alguien es pobre, nació pobre. Y si alguien es rico, de alguna manera lo consiguió. Pero Dios tiene el control entre el rico y el pobre. Entonces Dios les dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve, el que se sirve a sí mismo. Porque aquí que viene el día ardiente como el horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y ya para terminar, porque el tiempo transcurrió, vamos a mirar. Este es un tema muy extenso, pero yo creo que Dios nos va a ayudar para nosotros, cuando vengamos acá, podamos ofrecerle una ofrenda que sea agradable a Dios. Y mira acerca de los ministros que ministraban en el altar al Señor, aquellos ministros que piensan que Dios se deleita en los sacrificios y la adoración que presentan, teniendo manchas en sus vestiduras. Aquellos que creen que la gloria del Señor desciende, y hay algo que se presenta, que Dios es fiel a su palabra. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y si hay un destello de su gloria, no piensen aquellos que porque tienen esas manchas, Dios les está diciendo: mira, por ti lo hago por Él. Y si Dios no jura por nadie, sino por su propio nombre. Y mire cómo dice en Ezequiel 44, desde el 10 en adelante, acerca de aquellos que ofrecían los sacrificios al Señor. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa, sirviendo en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle.
nada más prepararán para el pueblo y servirán para el pueblo. Pero luego empieza así, sigue diciendo el Señor, pero por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel para tropezadero de maldad, por tanto le he alzado mi mano y jurado, dice el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán. Y aquí viene donde les dijo a ellos: no se acercarán no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y su abominación que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, por todo el servicio de ella, y para que todo el que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Porque hay algo, como decíamos al principio, que Dios no deja pasar por alto, y es la adoración. No se puede ofrecer una adoración como nosotros pensamos, sino debemos de negarnos a nosotros mismos y entregarle el corazón al Señor. Puestos de pie, amada iglesia del Señor, estamos en un año de